Ahí está. Bueno, en general estuvieron bien los exámenes en nuestra comisión. En todas las comisiones aprobó más del 50%, en algunas el 60%, el 70%. Un reclamo que me hicieron fue el tiempo. Realmente es muy difícil calcular el tiempo, porque si les damos de más, se copian en castellano. Si le damos de menos, dicen que les falta el tiempo. Yo realmente el examen lo hice testear por el adscripto que tenemos, y él, como yo le digo a él, ya sos más kinesiólogo que alumno, pero sos medio kinesiólogo, medio alumno, haceme el favor de hacer el examen y decime cómo son los tiempos y cuánto tiempo te lleva y si te parece un examen demasiado complejo o demasiado sencillo, porque no hay que caer ni en una ni en otra. Y él lo hizo en 55 minutos y me dijo que lo hizo lento. Así que yo dije, bueno, agrego 10 minutos más, 65 les va a alcanzar. Evidentemente no todos tienen el mismo ritmo de lectura y de análisis. Vamos a agregarle unos minutos más al del sábado que viene, ¿sí? ¿Ustedes vieron algún otro problema del examen? No, lo único que eran más largas las preguntas y bueno, había que leerlas 2 veces porque las respuestas también eran largas y cambiaba por una palabra y te llevaba más tiempo. 1 o 2 palabras y ahí era el... Bueno, pero es lo que él me decía, es fácil, él lo veía como fácil, dice, el enunciado es el mismo, no le cambias el enunciado. Tienen que darse cuenta qué es lo diferente, son 2 o 3 palabras y ahí en base a eso es el mismo enunciado, entonces la lectura es 10 veces más rápido, me dice él. No es complicado porque solo tenés que detectar las palabras que cambian y sabiendo qué estás buscando lo encontrás rápido. Yo honestamente poner un multiple choice blanco, negro, gris me parece muy básico de escuela primaria o secundaria básica. Esos choice que son muy elementales, donde no hay que razonar, donde no hay que tener mucho conocimiento y más o menos por deducción uno lo saca. Es difícil hacer un choice, ¿eh? Yo es la primera vez que hago este año por esta situación, no me gustan los choice. No me parece que yo les tenga que poner la respuesta, ustedes tienen que traerla. Y me parece que un profesional tiene que entrenarse con vocabulario, con justificación, con fundamentación. Y si yo se las pongo ahí, ustedes ni adquieren el vocabulario, ni la fundamentación, ni la justificación. Ponen una cruz y con eso alcanza. Pero bueno, es medio la posibilidad que nos generó esta pandemia. Por eso no quiero hacer preguntas cortitas porque me parece que es demasiado obvio y hasta puede aprobar gente que ni agarró los libros, digamos. Pero bueno, le vamos a poner un poquito más de tiempo al del sábado. Así le damos tiempo a todo. Lo bueno que en este parcial no fui a recuperatorio, así que estoy contento. Bueno. Los demás tuve que ir a recuperatorio, así que... Bueno, entonces ya te vas entrenando. Lo que pasa que también es una modalidad diferente. A mí, honestamente, no me gustan los choice, ni como docente ni como alumno, no me gustaban. Yo veía compañeros que aprobaban sin haber estudiado y ahí raspando, pero aprobaban. Y vos decías, no tiene lógica. Y por ahí uno que estudiaba se enroscaba con las alternativas o qué sé yo y no te iba tan bien. Yo prefería a desarrollar y entonces uno ahí tiene la posibilidad de demostrar qué es lo que sabe, lo que no sabe y de fundamentar lo que está contestando. A mí los choice
personalmente no me gustan para nada, no me parecen correctos, pero bueno, es lo que hay, es la alternativa. Bueno, ¿tienen alguna duda de miembro inferior? Por supuesto, es marcha, postura y miembro inferior, ¿sí? Profe, yo tengo una duda con el sistema trabecular no de fémur, sino de la cavidad cotiloidea. No puedo terminar de comprender cómo es el sistema trabecular. El tema se propaga. Vos tenés desde el sacro, a ver, yo dejé acá nomás los libros para tenerlos a mano. Vamos a buscar el gráfico que va a ser mejor que el mío. El tema es, vos lo que tenés que asociar es que las trabéculas siempre se van a distribuir por las líneas de fuerza que tienen que absorber. Entonces, el peso, como siempre se plantea, viene distribuyéndose de la quinta lumbar hacia ambas sacroilíacas. De ambas sacroilíacas se va a propagar a través de la línea innominada y va a ir a la cavidad del acetábulo, ¿sí? No solo va a la cavidad del acetábulo, sino que si vos seguís la línea innominada, termina en la rama horizontal del pubis, porque a nivel del pubis genera un esfuerzo de compresión. El tema es que en realidad funcionalmente la pelvis tiene dos alternativas, o estamos sentados o estamos parados. Si estamos sentados, el trabeculado se va a propagar hacia el isquion, y si estamos parados, hacia el coxal. Entonces vas a ver dos trabeculados diferentes propagándose desde la sacroilíaca hacia el acetábulo y hacia el isquion. Esperá que vamos a buscar el gráfico de Kappanji, que es muy claro. Y en el caso del coxal se va a propagar a la parte, acá está, el trabeculado viene a partir de la articulación sacroilíaca, va hacia el acetábulo, ¿sí? La parte inferior y la parte superior del acetábulo, y luego también hacia el isquion. La que va hacia la parte superior es la que se va a continuar con el trabeculado de compresión, y el trabeculado que va hacia la parte inferior del acetábulo o cotilo se continúa con el trabeculado de tracción, ¿sí? Y fíjate cómo se propaga en forma vertical hacia el isquion para absorber los esfuerzos cuando estamos sentados, ¿sí? Y en el fémur tenés el trabeculado adaptado a la tracción y el que parte de la cortical externa, y el trabeculado adaptado a la compresión que parte de la cortical interna, ¿sí? Y a su vez hay dos trabeculados más que van al trocánter mayor también, ¿no? Claro, el trocánter mayor son trabeculados adaptados a la tracción. Esos son trabeculados accesorios, ¿sí? Pero son importantes. Acuérdense en que siempre las eminencias, las apófisis, el volumen que tienen está en relación con las fuerzas de tracción a las que se ven sometidas. Y todas las apófisis tienen trabeculado adaptado a la tracción, porque si tienen el volumen que tienen es porque generan esfuerzos de tracción, o ligamentos o músculos. Por ejemplo, en el raquis tenemos adaptado a la tracción las apófisis transversas, las apófisis espinosas, son superficies que están sometidas a una tracción constante, ¿sí?
Y bueno, y en el caso del trocánter mayor y el trocánter menor, por las inserciones musculares fundamentalmente, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Sí, profe, yo tenía una. En el análisis de la función de los ligamentos, tengo una duda con respecto al ligamento isquiofemoral. Si se tensaba en la aducción o en la abducción, porque tengo anotado de los apuntes que se tensaba en la aducción, pero el Capanghi nombraba que se tensaba en la abducción. Claro, ese es controvertido. Mira, a ver, para que lo agarro. Capanghi dice en la abducción, pero si uno lo ve anatómicamente no. Pero vamos a analizarlo. Lo que pasa es que si uno lo ve en el preparado, es en aducción. Ven, esta es la parte posterior, ¿sí? El ligamento isquiofemoral va de la parte inferior del acetábulo, ¿sí? Del ligamento transverso y la superficie ósea periférica a la zona inferior de la ceja acetabular y va a ir por delante de la fosita digital. Entonces viene de acá hacia acá. Si nosotros hacemos abducción, depende cómo lo analicemos. Ven, en aducción se va a aproximar y en abducción, el tema es que si es justo en un plano frontal no hay problema, ¿sí? Pero si ya se combina, ahí sí puede cambiar. En realidad, en abducción termina en la abducción aproximándose, ¿sí? Y en la aducción está alejando el trocánter. Pero igual, cuando realmente las preguntas son puntos controvertidos con la bibliografía, yo no las hago preguntas, ¿sí? Para evitar contradicciones. Pero cuando empiecen a analizar la bibliografía se van a encontrar con mucha bibliografía que bueno, que se contradice entre sí y uno tiene que unificar criterios, ¿sí? Pero no lo vamos a tomar, siempre lo tomamos como dice la bibliografía, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, cualquier cosa entonces lo estudiamos como dice el Capanghi. Sí. Sí, nosotros siempre decimos, si ustedes vienen con el libro y me dicen, bueno, acá dice tal cosa, lo tomamos como bien eso, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, yo, profe. Sí. En el caso de los movimientos de los cóndilos sobre las glenoides, ¿no? En los Sí. movimientos de rotación axial. Sí. O sea, cuando hay rotación externa, la cavidad glenoide va hacia adelante y el cóndilo también. A ver, para que agarro acá el preparado. El tema es así, ahí tenemos que ver si es en cadena cinemática abierta o encerrada. Ah, ok. ¿Está? Por Sí. ejemplo, acá ven el preparado, ¿no? Entonces, si yo digo en cadena cinemática abiertas, ¿qué se mueve? ¿El fémur o la tibia? La tibia. La tibia. Entonces, yo voy a tener que, en rotación externa, nosotros decimos la tuberosidad anterior de la tibia se desplaza hacia afuera, ¿sí? Entonces,
la cavidad glenoidea interna avanza y la cavidad glenoidea externa retrocede. Acuérdense, si hablamos de los meniscos en las rotaciones siguen a los cóndilos femorales. Entonces, hagamos el ejemplo de rotación externa en cadena cinemática abierta. Yo hago una rotación externa, la cavidad glenoidea interna va hacia adelante, pero el cóndilo interno, ¿hacia dónde va? Hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, el menisco interno, ¿hacia dónde se deforma? Hacia atrás. Hacia atrás, porque sigue al cóndilo, ¿sí? Y en el caso de la cavidad glenoidea externa, va hacia atrás. Y el cóndilo externo queda ubicado relativamente hacia adelante. Hacia adelante. Y la deformación del menisco externo, ¿hacia dónde es? Hacia adelante. ¿Está? Entonces, en las rotaciones, los meniscos se va a deformar uno hacia atrás y otro hacia adelante. Lo que tiene que pensar es hacia dónde van los cóndilos del fémur, ¿sí? Por ahí, a veces es más fácil pensar, roto la tibia, la cavidad glenoidea se fue hacia adelante, entonces el cóndilo se fue hacia atrás, ¿sí? Y la cavidad glenoidea externa se va hacia atrás, el cóndilo se fue hacia adelante. Y si lo hacemos en rotación interna, es a la inversa. La cavidad glenoidea interna se va hacia atrás, el cóndilo interno se va hacia adelante, entonces el menisco se deforma hacia adelante. Y la cavidad glenoidea externa se va hacia adelante, el cóndilo se va hacia atrás y el menisco se deforma hacia atrás. ¿Sí? Pero eso sería cadena cinemática abierta. Si lo hacemos en cadena cinemática cerrada, donde el pie está fijo, ¿sí? Y rotamos el tronco, ahí tenemos que pensarlo al revés. O sea, lo que se va en rotación externa, el cóndilo interno se va hacia adelante y el cóndilo externo se va hacia atrás. Entonces el menisco interno se deforma hacia adelante y el menisco externo hacia atrás. Y en rotación interna al revés, ¿sí? El menisco interno se deforma hacia atrás porque el cóndilo interno se va hacia atrás y el menisco externo se deforma hacia adelante porque el cóndilo externo se va hacia adelante, ¿sí? Vieron los jugadores de fútbol, fijan el pie y rotan el tronco. Y bueno, y ahí producen rotaciones. Acuérdense, por supuesto, que la rodilla es una diartrosis y estructuralmente es bicondilia porque tiene dos cóndilos, pero funcionalmente es una troclear que realiza flexo-extensión, pero ¿qué otro movimiento podía realizar la rodilla? Rotaciones. Rotaciones. Activas son esos los movimientos, pero ¿en qué posición puede producir rotación? En flexión. En flexión, ¿sí? En extensión no se puede rotar. ¿Está? Profe, como movimientos tomamos esos 4 movimientos, digamos. Flexo, extensión y rotación. Sí, como movimientos activos. Activos. Pasivos, nosotros podemos hacer aducción y abducción. Sí. Que aumente el valgo o reduzca el valgo. Ajá. ¿Sí? Sí. Pasivamente, ustedes están parados. Eso, la aducción y la abducción, ¿en qué situación pueden llegar a hacerla ustedes en la rodilla? ¿En qué posición tiene que estar la rodilla para que ustedes puedan hacer aducción y abducción? ¿En flexión? En flexión. Acuérdense que si ustedes tienen en extensión la articulación de la rodilla, los ligamentos laterales están tensos, no pueden, fisiológicamente no podrían hacer aducción y abducción con la rodilla, ¿sí? Sí en flexión, porque en flexión los ligamentos laterales se distienden, se relajan, y entonces ahí sí les permite hacer aducción y abducción. Pero ustedes no tienen ningún músculo activo que pueda hacer aducción y abducción. ¿Estamos de acuerdo? Sí se hace una compensación de aducción y abducción
por el peso, por la reacción del piso, pero no es que ustedes flexionan la rodilla y hacen aducción y abducción activa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la aducción y la abducción, sí, como muestra en el Kapanji, ahora les muestro el dibujo, habla de un eje antero-posterior, ¿sí? Y un plano frontal y que hay movimientos de aducción y abducción, pero esos son pasivos, chicos. Es cuando la rodilla está flexionada y se relajan los ligamentos laterales. Cuando la rodilla está extendida, no se permiten ni los movimientos de aducción ni abducción por la tensión de los ligamentos laterales, y los movimientos de rotación se pueden hacer con la rodilla extendida. No. ¿Y quién lo limita? Y los laterales. Ojo, ¿También? la rotación interna, ¿quién la limita? Y la rotación externa son diferentes estructuras. La rotación externa, los cruzados y los laterales, la interna. No, al revés. Ah, Acuérdense en una regla que yo, si les sirve, ¿no? Yo la asocio. En rotación externa, los laterales son externos. Los cruzados son internos, ¿sí? Están en la línea media. Entonces, la rotación externa la limitan los laterales, que son externos y es rotación externa. La rotación interna la limitan los cruzados, que son internos. ¿Está? Si les sirve, en rotación externa, en rotación interna los cruzados terminan más cruzados, ¿sí? Se enroscan entre sí, se tensan. Esto es, si ustedes representan, a ver si puedo mostrarlo. Imagínense que yo acá tengo los platillos tibiales, ¿sí? Tengo los platillos tibiales, entre los platillos tibiales tengo la espina de la tibia, la superficie preespinal, superficie retroespinal. El cruzado anterior va de adelante hacia atrás y afuera a el cóndilo externo. Y el cruzado posterior va de la superficie retroespinal hacia el cóndilo interno. Entonces quedan ahí. Si yo hago rotación externa, se descruzan, se separan. Pero si yo hago rotación interna, ahí que se cruzan y se tensan. Por eso los ligamentos cruzados se tensan en rotación interna y los ligamentos laterales, acuérdense en que si bien son laterales, no son así, no son longitudinales. El ligamento lateral externo va del cóndilo de la cara externa, la tuberosidad externa del cóndilo externo, hacia la cabeza del peroné, que acuérdense que la cabeza del peroné está, ¿ven dónde está la cabeza del peroné? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. La cabeza del peroné es bien posterior. Entonces el ligamento lateral externo tiene esta dirección. Va de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Y yo me acuerdo ese y sé que el ligamento lateral interno tiene la dirección opuesta. Entonces el ligamento lateral interno va a ir de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, al hacer rotación externa, yo desplazo el peroné hacia atrás y se tensa el externo, y desplazo la tibia hacia adelante y se tensa, ¿sí?, el interno. Bueno, eso son los parámetros, ¿sí?, de las rotaciones. Acuérdense que los meniscos se deforman siguiendo a los cóndilos, como decíamos, en las rotaciones axiales, y en flexión y extensión, ¿cómo se deforman los meniscos? En flexión se deforman adelante. ¿En cuál?
En flexión. No, Al revés. al revés. Acuérdense que los meniscos, la función que tienen es aumentar, ¿sí?, la congruencia, distribuir las cargas. A ver, esperen que en la maqueta se los voy a mostrar. Yo por eso digo, es importante estudiar con los huesos, porque uno tiene la imagen tridimensional de la estructura. No encuentro la tibia, pero esto es así. Imagínense que mi mano son los platillos tibiales. Esto es extensión, exagerándolo, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior. Entonces, esto es extensión. ¿Dónde contacto? ¿Adelante o atrás? Adelante. Adelante. En extensión se deforman hacia adelante. ¿Dónde está el contacto, chicos? En flexión, ¿ven? ¿Contacto dónde? En la parte posterior. Los meniscos se deforman hacia atrás. ¿Está? Entonces, en extensión se deforman hacia adelante y en flexión se deforman hacia atrás. ¿Sí? El tema está la deformación de los meniscos. ¿Qué factores generan la deformación de los meniscos? ¿Por qué se deforman los meniscos? Hacia adelante y hacia atrás. En la rotación axial se deforman en forma pasiva por la compresión que hacen los cóndilos, ¿sí?, sobre las cavidades glenoideas. Pero en la flexión y la extensión ya no depende solamente de factores pasivos, sino de factores pasivos y activos. ¿Cuáles son los factores pasivos y cuáles son los factores activos? Los activos son los músculos. Claro, ¿y qué músculos lo deforman hacia atrás y qué músculos lo deforman hacia adelante? Hacia atrás era el semimembranoso, ¿no? Hacia atrás, el menisco interno, el semimembranoso, y el menisco externo, El popliteo. el popliteo. Y hacia adelante, Adelante el tendón rotuliano. claro, en realidad son los alerones, ¿sí?, menisco-rotulianos, y como el cuádriceps al contraerse genera un desplazamiento, la rótula ¿hacia dónde se desplaza en extensión? Extensión. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, al desplazarse hacia arriba, tensa los ligamentos menisco-rotulianos y deforma los meniscos hacia adelante en extensión, ¿sí? Pero recuerden lo que yo les mostraba recién. En extensión, el contacto principal es adelante. Entonces, en ese momento necesito que los meniscos se ubiquen adelante. En flexión, el contacto es fundamentalmente en la parte posterior de la superficie articular y necesito que los meniscos se ubiquen ahí. Entonces, en flexión se deforman hacia atrás y activamente lo desplazan hacia atrás la contracción, como dijimos, del semimembranoso y del popliteo, y en extensión hacia adelante, ¿sí?, por los alerones, ¿sí?, mejor dicho, los ligamentos menisco-rotulianos que al unirse a la rótula, al contraerse el cuádriceps y deslizar la rótula hacia arriba, la rótula tracciona, ¿sí?, de los meniscos y los deforma hacia adelante. Bueno, ¿cómo es que se dice? Y pasivamente es el rodado y el deslizamiento, el rodado que genera los cóndilos.
Los cóndilos, al ir rodando sobre las cavidades glenoideas, van deformando los meniscos hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? No sé, digan ustedes qué dudas tienen, así más o menos nos vamos direccionando. Yo tenía una duda, profe, Sí, de marcha. sí, En el análisis de la pelvis de cadera en el plano horizontal, sí. que la pelvis hacía una rotación interna en la fase de apoyo y rotación externa en la de balanceo, ¿puede ser? Sí, en realidad si vamos más finos es en la fase de apoyo, en el doble apoyo posterior, ya comienza ahí nomás a hacer una rotación externa, ¿sí? Pero lo tomamos como rotación interna toda la fase de apoyo, porque fíjense, ustedes apoyan en el doble apoyo anterior, ¿sí? Y la pelvis empieza en realidad se hace una rotación interna por el movimiento de la pelvis, ¿sí? La pelvis va a avanzar. Las rotaciones de la pelvis también generan un incremento de la longitud del paso. Esa gente que camina en bloque y que no rota la pelvis tiene un paso más corto. Por eso decimos que, como vos dijiste, tomamos como rotación interna la fase de apoyo y en la fase de balanceo o oscilación la cadera hace una rotación externa para lograr, digamos, aumentar la base de sustentación y mantener el ancho de paso, ¿sí? Sí, por ahí lo que me cuesta entender es a qué se le llama rotación interna y cuándo es rotación externa. Eso me confunde. Ah, esto es así, a ver, espera. Ah, a ver. Realmente explicar con una camarita esto Es difícil. es así, mira, sí, ahí tiene sus limitaciones esto, pero si nosotros estamos ahí, ¿sí? Este miembro está, el derecho está anterior y este está posterior, ¿sí? El izquierdo. Entonces, la pelvis, vos la ves que está ahí, ¿sí? Está rotada, lo que nosotros decimos una rotación contralateral de la pelvis. Entonces, cuando yo hago el apoyo con la derecha, empiezo a desplazar la pelvis hacia adelante para hacer luego el balanceo con la otra, con el otro miembro, y al llevar la pelvis hacia adelante, si yo estoy en cadena cerrada porque el miembro está apoyado y llevo la pelvis hacia adelante, estoy generando una rotación interna. Si yo llevaría la pelvis hacia atrás, estaría generando una rotación externa, ¿sí? ¿Así lo ves? Sí, como que se toma en cuenta más la hemipelvis que está balanceando, en realidad. Claro, en realidad toda la pelvis está trabajando en conjunto en el plano horizontal, ¿sí? Entonces está balanceándose hacia adelante. Nosotros cuando veíamos en pelvis los movimientos de la pelvis, decíamos en el plano horizontal, como es un bloque, yo no puedo hablar de rotación interna y externa, es lo mismo que la columna no puedo decir rotación interna y externa, porque nosotros siempre decimos rotación interna o externa lo que se aproxima al eje o lo que se aleja del eje, y la pelvis ni se aproxima ni se aleja, forma parte del eje igual que la columna. Entonces, vos fijate, cuando nosotros dejábamos
fijo el coxal y rotábamos la cara anterior de la pelvis hacia esta articulación coxofemoral, decíamos que era rotación homolateral de la pelvis. Y cuando la cara anterior de la pelvis se desplazaba para atrás, es rotación contralateral. Si lo tomamos como movimiento de la pelvis, rotación homolateral, la cara anterior se aproxima, ¿sí?, hacia adelante y se aproxima a la coxofemoral que estoy analizando, o la cara anterior de la pelvis se desplaza hacia atrás, rotación contralateral. Pero fíjate que en la rotación homolateral lo que estoy generando en cadena cerrada es una rotación interna, y en la rotación contralateral lo que estoy generando es una rotación externa, ¿sí? Y vos, en realidad, cuando tenés un doble apoyo anterior, lo que estás haciendo es llevando, ¿sí?, desde el doble apoyo anterior toda la pelvis estás haciendo una rotación homolateral de pelvis sobre el miembro de apoyo, ¿sí? Por eso decimos que es una rotación interna. Y en el balanceo pasa a ser una rotación externa, porque la pelvis va hacia el otro lado y el miembro tiene que mantener el ancho de paso, entonces genera una rotación externa. Yo lo que siempre les digo, y ya se los habré dicho, es marcha, estúdienlo caminando, porque ahí lo van a incorporar, ¿sí?, lo van a entender. Si no, es difícil representarse tridimensionalmente todas las variables que se dan en cada una de las fases, ¿sí? Pero te quedó claro por qué tomamos rotación interna en la fase de apoyo y rotación externa en el balanceo, ¿sí? Sí, gracias, profe. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Hagamos una cosita. Piensen en 5 minutos. Yo tengo que bajar a abrir la puerta, ¿sí?, que tengo a alguien afuera que no tiene llave. Piensen en 5 minutos. Yo los vuelvo a llamar. ¿Qué preguntarían ustedes si son docentes sobre marcha? Entonces, y sobre cadera. Entonces vamos haciendo preguntas puntuales sobre marcha y sobre cadera. Y después nos focalizamos a rodilla y a tobillo, ¿sí? Y vamos repasando cosas que puedan surgir de las preguntas de ustedes. Si nadie más tiene alguna duda o alguien tiene alguna duda. No. No, profe, está bien, profe. Profe, ¿Sí? una compañera de otra comisión me pasó una pregunta. ¿Se la puedo hacer? Sí. Deme un segundo que se la busque. Es una pregunta bastante larga. Está bien, como las que hago yo. Más o menos. Más o menos. En realidad son 3 preguntas bastante largas. Me dice que en el Miralles dice que los isquiotibiales protegen al ligamento cruzado anterior y el cuádriceps al ligamento cruzado posterior. ¿Se refiere a que protegen a las zonas de sus inserciones porque el anterior se dirige hacia atrás y el posterior hacia adelante? Porque dice que en caso de que se rompa el ligamento cruzado anterior, lo que habría que fortalecer es el cuádriceps para reducir el cajón anterior. Esa es la pregunta. Está muy buena la pregunta, ¿eh? Y más o menos le está pegando a una pregunta de examen. Dice porque se confunde que al decir que protege si se refiere a la inserción o que la acción del isquio está protegiendo al ligamento. Vamos a analizarlo. El ligamento cruzado anterior, ¿qué es lo que limita? Fuera de la rotación interna, que ya dijimos, el ligamento cruzado anterior y posterior limitan, cuando la rodilla está en extensión, la rotación interna, ¿sí?
Pero aparte de la rotación interna, ¿qué limitan? ¿Cuándo? ¿El desplazamiento anterior de la tibia? Eso, el desplazamiento anterior. Acuérdense que ustedes en semio, o no sé, o en técnicas, habrán visto las maniobras de cajón anterior y cajón posterior, ¿sí? El cajón anterior, ¿qué hacen? Al paciente está acostado en decúbito dorsal con flexión de cadera, flexión de rodilla, agarran la tibia y la traen hacia adelante, ¿sí? Es como abrir un cajón. Ustedes agarran la manija del cajón y lo traen para adelante. Bueno, acá en vez de ser un cajón, agarran la tibia y la traen para adelante. Por eso le dicen la maniobra del cajón, porque es un desplazamiento hacia adelante como abrir un cajón. Entonces, el cruzado anterior, por la inserción que tiene, porque está en la superficie pretibial y va a la cara interna del cóndilo externo, evita, ¿sí?, el desplazamiento anterior. Se tensa y limita ese desplazamiento. Y el cruzado posterior al revés. Como se tensa en la superficie retroespinal y va a la cara interna del cóndilo interno, cuando tracciono hacia atrás, se limita, ¿sí? Entonces ya tenemos claro cuáles son las limitaciones que generan, las tensiones que van a limitar los movimientos de los ligamentos cruzados. Los cruzados, los dos en conjunto, limitan la rotación interna, cuando la rodilla está extendida, ¿sí? Cuando la rodilla está en flexión, si bien la limitan, pero permiten un cierto grado de rotación. La rotación es nula con la rodilla extendida, ¿sí? Hacia la rotación interna debido a los cruzados, hacia la rotación externa debido a los ligamentos laterales. Tanto los laterales como los cruzados tienen un cierto grado de distensión que permite las rotaciones cuando la rodilla está flexionada. Pero los cruzados nunca van a permitir, nunca, ni en extensión, ni a 10 grados de flexión, ni a 20 de flexión, ni a 50 de flexión, nunca deben permitir el cajón anterior y el cajón posterior, ¿sí? En ningún grado de flexión de rodilla, ¿sí? Ni a 50, ni a 80, ni a 110. Por eso se plantea que las fibras no es una sola dirección, sino que se abren en forma de abanico. Entonces siempre va a haber fibras del ligamento cruzado anterior que van a estar tensas y fibras del ligamento cruzado posterior que van a estar tensas y van a estar limitando, como dijimos, el desplazamiento anterior de la tibia y el desplazamiento posterior, el cajón anterior y el cajón posterior. Si lo que hace el cruzado anterior es evitar el desplazamiento anterior, ¿qué músculo, si yo lo contraigo, evita el desplazamiento anterior de la tibia? ¿Ustedes qué dicen? ¿El que está por delante o el que está por detrás, chicos? Hay que favorecer el cuádriceps, fortalecer el cuádriceps. Si vos fortaleces el cuádriceps, ¿dónde se inserta? No, son los que están por detrás. El cuádriceps se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Entonces, va a traccionar ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Fíjense, acá tenemos la rodilla, ¿sí? Adelante. Viene el cuádriceps. El cuádriceps, acuérdense, se inserta el crural en la parte superior, ¿sí?, de la rótula. El recto anterior es el que pasa casi directamente, pero tiene inserciones en la rótula. El vasto interno y el vasto externo en las partes laterales de la rótula. Todos se fusionan y forman un tendón que va a la tuberosidad anterior de la tibia. Si yo tracciono con el cuádriceps a la tibia, ¿hacia dónde la llevo? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Claro, no es Hacia al revés. No, pero no importa que se equivoquen, chicos. Hacia adelante, profe. Eso, yo quiero, o sea, yo me estoy replanteando siempre de qué manera hacer para que la clase no sea aburrida,
que ustedes aprendan realmente lo que tienen que aprender y honestamente que nosotros no nos aburramos porque cuando los docentes nos aburrimos se hace algo muy tedioso, ¿sí? Yo lo que quiero es una clase donde los alumnos participen y analicen y se equivoquen, no importa que se equivoquen, pero volvamos a recapitular y entendamos que nos estamos equivocando ahora y no en el momento del examen, ¿sí? Por eso, porque si yo les puedo decir automáticamente, vos me decís, y yo te digo, bueno, sí, el cruzado anterior voy a fortalecer los isquiotibiales, y en el cruzado posterior fortalece el cuádriceps, chao. Y no te explico ni por qué, ni para qué, y no sirve, porque no hay razonamiento, ¿sí? Hay memorización, que es lo que les digo, intenten de buscar los huesos, intenten de ejemplificarlo en su cuerpo, y de razonar los movimientos. ¿Por qué los cóndilos, los meniscos se van a deformar hacia adelante o hacia atrás? Porque si no lo estudian de memoria, no entienden. O sea, les va a servir por ahí para dar el examen, pero después cuando uno tiene el paciente no puede haber memorizado todo y se olvidó todo. Razonando, asociando, uno lo fija de otra manera y realmente aprende los conceptos, ¿sí? Por eso les insisto, bueno, miren, se inserta acá, tracción acá, si no yo se los digo en 2 minutos, les digo, bueno, fortalezcan tal cosa y ustedes no saben ni por qué lo están haciendo y eso no sirve, ¿sí? Ustedes lo tienen que entender. Así que no importa que se equivoquen acá, pero les quedó claro que el cuádriceps va a la tuberosidad anterior de la tibia y si se contrae el cuádriceps va a generar un desplazamiento anterior de la tibia. Si se contraen los isquiotibiales, ¿sí? Los isquiotibiales, acuérdense, ¿quiénes son los isquiotibiales? La porción larga del bíceps femoral, Sí. semimembranoso, semitendinoso. Y la porción corta también, ¿eh? La porción corta también, sí. Escuchen una cosita, la porción, claro, o sea, no es isquiofemoral, no son los isquiotibiales, porque la porción corta no va del isquio, ¿sí? Pero actúa en la rodilla, ¿sí? Acuérdense que iba de la línea áspera a la cabeza del peroné. La cabeza del peroné. Y ojo, no solo va a la cabeza del peroné, sino que va a la tibia. Claro. Porque si no, no sería isquiotibial. Sí. ¿Sí? Va a la tibia. Entonces se inserta en la cabeza del peroné y en la tibia, en las dos estructuras óseas. No solamente en la cabeza del peroné. El bíceps femoral, ¿sí? La porción corta, por supuesto que no es la isquiofemoral, porque viene de la línea áspera del fémur a el tendón común que tiene con la porción larga, que van a la tuberosidad externa de la tibia y a la cabeza del peroné. Y el semimembranoso, el semitendinoso. Esos músculos quedan por detrás del eje laterolateral. Entonces, como ustedes saben, son flexores. Y si son flexores, van a traccionar de la tibia hacia atrás. ¿Está? Entonces, ¿qué ligamento era el que evitaba que la tibia se desplace hacia atrás? El posterior, cruzado posterior. El cruzado posterior. Imagínense que tienen un paciente que tiene inflamación del cruzado posterior. Ustedes no se van a poner a fortalecer isquiotibiales, porque si los isquiotibiales se desbalancean y se tensan demasiado o se acortan demasiado, ¿sí? Van a llevar la tibia hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces van a estar tensando al ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Entonces recuerden siempre que ahí está el planteo. Si yo tengo que cuidar de alguna manera la función del cruzado anterior, que es el desplazamiento evita el desplazamiento anterior de la tibia, fortaleceré a los isquiotibiales. Y si tengo que cuidar al cruzado posterior, ¿a quién voy a fortalecer? Al cuádriceps.
al cuádriceps. Por eso la pregunta de la compañera de ustedes, ¿sí? Que lo dice el Miralles. El Miralles es más funcional. Nosotros decimos siempre el Kappanji es anatomía funcional. El Miralles es biomecánica, es más biomecánico. El Viladot, el Miralles hablan de esas relaciones, ¿sí? Lo otro es más una descripción. Bueno, ¿lo entendiste para explicarle a tu compañera? Sí, ahora después se lo paso. ¿Sí? Gracias, profe. No, ¿y cuál era la otra pregunta? Dale. Después me dice, cuando hay un varo en cadera, por ejemplo, siempre va a haber un valgo en rodilla y varo en pie. ¿Un pie en varo sería igual a decir pie pronado? Porque si es así, no entiendo cómo una intervención aumentada del cuello femoral que tiende a la rotación interna del muslo, según lo que dice el Kappanji, me daría un pie valgo. Ah, pero después esta me chica dice, piensa. Esta chica piensa, me va a hacer pensar a mí. Está bárbaro. No, bárbaro que se replanteen más cosas, porque después cuando tengan al paciente, tienen que mirarlo globalmente, como está diciendo, bueno, si se altera la cadera, se altera la rodilla, se altera el pie, ¿cómo se va compensando esto? No quedarse con, bueno, esto va de acá a acá y limita tal cosa. Empezar a verlo más globalmente al paciente. Pero volverme a hacer la pregunta porque en un hilo no te le seguí, ¿eh? Ok, ahí va. Dice, cuando hay un varo en cadera, por ejemplo, siempre va a haber un valgo en rodilla y varo en pie. Un varo en pie, ¿sería igual a decir pie pronado? Pará, yo voy analizando punto por punto, ¿eh? El tema es así, el varo en rodilla, dijo, ¿no? Sí. Varo en cadera primero. Varo en cadera. Varo en ¿Siempre cadera. va a ser valgo en rodilla y después varo en pie? Y el varo de cadera sí te va a llevar a... El tema es, acuérdense que el ángulo, de paso ya vamos repasando, ¿cuál era el ángulo de inclinación, ¿sí?, de cadera? 125. 127, 125. 125 grados, ¿sí? Algunos dicen 128, siempre hay variables, pero bueno, tomémoslo como dice Kappanji, 125 dice, ¿no? Okay. Bueno, 125, acuérdense que ¿cómo estaba formado el ángulo valgo? El eje diafisiario y del cuello. Y el cuello del el eje diafisiario con el eje del cuello. Cuando el ángulo se cierra es esto, ¿sí? Varo. Varo. Entonces, yo para encajar la cabeza, si quedó por acá, tengo que hacer esto. Claro. ¿Sí? Tengo que levantarla. Entonces el varo me va a llevar a una desviación del fémur hacia adentro que me va a incrementar el valgo. Claro. ¿Sí? De rodilla. Por como está diciendo su compañera, tiene una lógica. Entonces el varo sí me va a incrementar el valgo. ¿Y el valgo qué dice que produce? Que el valgo y si hay valgo en rodilla, ¿hay varo en pie? ¿Eh? La secuencia es así, varo en cadera, varo en rodilla, varo en pie. Esa sería la secuencia que ella dice. ¿Se produce así? Pie, no, generalmente es valgo en pie. Ok, ahí se lo corrijo entonces. Y ella decía que está pronado también. Porque... Sí, y pregunta si ese varo en pie, ¿significa que está pronado? No, el tema es así, el valgo, la rodilla se acompaña en el pie, ¿sí? Si se compensa en el pie. ¿Se acuerdan que uno de los principios de la biomecánica es un segmento compensa al vecino? Sí. Cuando recién está la lesión, no llega a compensar. Después, si la lesión perdura, empiezan las compensaciones. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, prefiero que vengan, que me digan que empezaron con un problema, no sé, en la rodilla hace una semana y no hace 6 meses, porque hace 6 meses ya me destartalaron toda la estructura, empieza a compensar ese dolor, ¿me entienden?
no es que automáticamente si yo tengo un desbalance en rodilla en valgo, automáticamente va a ir a un valgo del calcáneo y a un descenso de la bóveda plantar y va a ir a una rotación externa el pie, ¿sí? A eso llevaría, pero depende del tipo de lesión, depende de la antigüedad de la lesión y depende del balance de músculos, ¿sí? Que vayan llevando a esa lesión. Pero yo me acuerdo de Bordoli, que fue docente mío, él decía, si ustedes ven un genu varo o un genu valgo, no son las superficies articulares. Las superficies articulares no se deformaron. Hablando de gente normal, ¿no? No de patologías óseas. Si yo soy una persona normal, que no tengo ninguna patología ósea, no tengo ninguna enfermedad genética, no, hablando de gente que tuvo un desarrollo óseo normal, la tibia la ven desplazada lateralmente y tiene un genu valgo, pero los platillos tibiales no tienen una deformación y los cóndilos no tienen una deformación. Los que llevan a la desviación son los músculos, chicos. Por eso son desbalances musculares y eso se puede corregir. Lo que pasa que, bueno, hay que realinear de alguna manera, como está diciendo la pregunta de tu compañera, toda la estructura para tener en cuenta la realineación, que cuando uno mira un mal apoyo plantar, un pie en valgo va a generar un descenso de la bóveda plantar y una rotación externa, ¿sí? Una pronación del pie. Y el varo del pie generalmente se acompaña de varo de rodilla, pero tampoco es, o sea, hablamos de desviaciones que se acompañan generalmente, pero siempre puede llegar a haber excepciones, no es que siempre el valgo de rodilla sea valgo de calcáneo, es lo más frecuente, pero no es siempre. Y el varo de rodilla lleva a un varo del calcáneo, ¿sí? Pero son las desviaciones más frecuentes, pero después lo que uno tiene que ver en la rodilla es qué desviación el varo y el valgo se va a dar en un plano frontal. Tenemos que ver qué desviación hay en el plano sagital, si fue a un genus flexum o a un genus recurvatum. Y eso también va a llevar o a una rotación interna o una rotación externa de la tibia, ¿sí? Pero generalmente sí se acompaña el valgo de rodilla con valgo de pie. Ok. ¿Sí? Es el calcáneo en valgo. Y eso genera un descenso del arco interno y una rotación externa del pie. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. ¿Y ahí terminaba la pregunta o...? Sí, hay otra igual. Sí, sí, dale. No, a mí me gustan, ¿eh? Me mandó una Biblia, más o menos. Me dice, después otra cosa que no me quedó claro es, ¿por qué en flexión con una rotación externa de rodilla brusca se rompe el ligamento cruzado anterior si en rotación externa lo que se tensan son los ligamentos laterales y de los cruzados el ligamento cruzado posterior, que a su vez se tensa en flexión de rodilla? ¿No debería romperse ese? ¿Cómo es que se dice? En flexión con rotación interna. A ver, flexión con rotación externa de rodilla, brusca. Se rompe el ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Si en rotación externa los que se tensan son los ligamentos laterales y de los cruzados el ligamento cruzado posterior, que a su vez se tensa en flexión de rodilla, ¿no debería romperse ese, o sea, haciendo alusión al ligamento cruzado posterior? Claro, lo que pasa es que el tema es que si vos haces flexión tenés la rodilla en flexión y haces rotación externa, ¿sí?
También depende cómo esté, si en valgo o en varo, ¿sí? La descarga de peso, pero generalmente va a comprometer más al compartimiento interno. Y cuando hay lesión del compartimiento interno, que es la más frecuente porque es la que más carga el peso, si ustedes escucharon amigos, conocidos que se lesionaron los meniscos, el 80% de las lesiones en menisco es menisco interno, chicos. El menisco externo no es que no, pero no es el más frecuente. Y en el compartimiento interno tenés el ligamento lateral interno, la parte que encima, porque es la zona menos móvil de la rodilla, ¿sí? El compartimiento interno. Nosotros hablamos de compartimiento interno de la mitad de la rodilla, ¿sí? Desde la parte media hacia adentro. Entonces incluye el platillo tibial interno, al menisco interno, a la parte interna de la cápsula, al ligamento lateral interno y al cruzado anterior, que si bien es anterior, va de la parte antero-interna hacia el cóndilo externo. Entonces, cuando hay compromiso del compartimiento interno, se lesionan las tres estructuras: ligamento lateral interno, menisco interno y cruzado anterior. No quiere decir que se lesionen las tres sí o sí, pero depende eso de la energía cinética, pero es el compartimiento menos móvil. Acuérdense que cuando una zona tiene una cierta movilidad, cuando yo le aplico una energía cinética, un movimiento, puede desplazarse y absorber esa energía cinética. Pero si el compartimiento está muy tenso, cuando yo le aplico una carga ya no hay más absorción. Y entonces ahí las estructuras se lesionan. Entonces, ahí se lesiona el menisco interno, está adherido a la cápsula interna y al ligamento lateral interno, ¿sí? Entonces, cuando hay lesiones del ligamento cruzado, ahí se compromete todo el compartimiento interno. Pero también eso va combinado si la rodilla está en valgo o en varo, ¿sí? Generalmente el tema es que la mayoría de los traumatismos de rodilla son externos, son en valgo, porque el golpe viene de afuera, ¿sí? Si hay un desbalance. Entonces, y si hay combinado una rotación, se compromete el compartimiento interno, ¿sí? Ok. Listo, eso me dice, nada más. Ah, bueno. Después dice si le quiere responder cómo va a ser el final. El final, y no sé, qué sé yo, no sabemos ni cómo vamos a seguir nosotros. Y no, es que el tema es que en realidad lo vamos a aclarar, pero en la universidad se lo habrán aclarado también. Ustedes, al cursar de esta manera virtual, ustedes tienen que dar el final presencial, ¿eh? Sí, eso lo sabíamos. Porque, honestamente, ¿quién sabe quién hizo el parcial? La realidad es esa, ¿sí? Cualquier persona con una clave puede entrar y hacer el parcial por ustedes. Entonces, les vamos a dar la posibilidad de rendir final a los alumnos que cursaron presencial, que nosotros sabemos que aprobaron la materia, porque eran las personas que estaban sentados en las sillas. La realidad es esa, y igualmente vamos a tomar un escrito con choice, que es la modalidad que nos permite este sistema. En realidad nos permite hacer preguntas a desarrollar, pero ahí también da lugar un poco al recorte y pega. Depende de la habilidad tecnológica de los estudiantes, pueden hacer un recorte-pega importante. Entonces, la idea es hacer un choice y después hacerles un oral. Ustedes van a tener un final
como que se dice, presencial. ¿En qué momento? No sé. Igualmente, si alguien tiene alguna materia que se correlaciona con esta, los van a dejar inscribirse porque no pueden dar el final, ¿sí? Dios quiera que sea lo antes posible que volvamos a las aulas y que no tengamos que seguir dando clase de esta manera, ¿no? Pero mirando qué es lo que sucede en Europa, es difícil la cosa. Que el año que viene se revierta, ojalá. Profe, ¿y el examen presencial ese es escrito y después oral o solo escrito? Sí, no, es escrito y es oral. Nosotros generalmente lo que hacíamos era tomar, ahora sí, ya llegó, abro la puerta y vengo, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos generalmente era tomar oral la parte de marcha y en general, en realidad, la persona que aprobó el escrito, el oral es para redondear la nota hacia arriba, no vamos a abochar a una persona en un oral a no ser que sea catastrófico, ¿no? Lo que nos está diciendo, pero generalmente el oral es para complementar la nota y elevar la nota. Y por ahí nos ha tocado alumnos que sacaron un 7, un 8 en el escrito y le dimos la opción, ¿quieres rendir oral para redondear la nota? No, está bien, bueno, queda esa nota, ¿sí? Pero el oral no es para eliminar. Ahora en esta oportunidad sí, si el oral no está bien, va a ser eliminado, porque yo no sé quién hizo el final, honestamente. ¿Sí? Gracias. Listo, profe, le agradece a mi amiga. Bueno, decirle, le agradecemos que nos hace pensar. Bueno, en 5 minutitos, ¿sí? Yo lo llamo, ustedes piensen qué preguntas quieren contestar o preguntar de marcha, ¿sí? ¿Está bien? Y total somos pocos, si quiere participar tu amiga, dale la dirección del Escape y las podemos hacer participar. Otros alumnos pidieron antes participar, pero bueno, éramos muchos nosotros y ahora en teoría somos 25, entonces no hay problema que se agregue alguien más a esta altura. Yo en 5 minutos, en 10 a más tardar los llamo, ¿sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Vale. Bueno, Bueno, un recreo.